Bien, ahora corresponde el tema de probabilidad. La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que un evento ocurra o de que ocurra un evento. Si se cuenta con las probabilidades, se tiene la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia que tiene cada evento. En esencia, una probabilidad está dada por la relación que existe entre la posibilidad de obtener un resultado determinado de cierto evento de entre todos los resultados posibles. Esto se expresa como la división de los resultados que buscamos como objetivo, llamados éxitos, entre la cantidad de resultados posibles. Matemáticamente sería de la manera siguiente: PDA es igual a FA dividido N, en donde PDA significa la probabilidad de que el evento A suceda, y la probabilidad de que ese evento suceda será igual a FA, que es la frecuencia de éxitos favorables al evento A, dividido entre el número de posibilidades, que eso es lo que significa la N. En otras palabras, una probabilidad se va a dar a partir de la división de las opciones que tenemos de que algo ocurra entre el número total de resultados posibles que tengamos o el total de resultados. En el contexto de la probabilidad, un experimento es definido como un proceso que genera resultados definidos. Podríamos hablar de los siguientes experimentos y cada experimento tendría un resultado experimental. Por ejemplo, si habláramos de lanzar una moneda, cuando lanzamos una moneda podemos obtener dos resultados experimentales, que sería cara o escudo. O podríamos hablar del experimento, tomar una pieza para inspeccionarla, y entonces tendríamos como resultado experimental que esa pieza puede estar con defecto o sin defecto. También tendríamos el experimento de lanzar un dado, y el resultado experimental sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, las caras que podemos obtener al momento de lanzar el dado. Y también tenemos que tener conocimiento de lo que es el espacio muestral, que el espacio muestral se representa con la letra S, y el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados experimentales. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos diferentes experimentos y cada experimento tiene sus resultados experimentales, el espacio muestral va a ser el total de resultados que tengamos para un experimento. Por ejemplo, en el de lanzar una moneda, el espacio muestral sería cara-escudo, es decir, los dos resultados que esperamos. En tomar una pieza para inspeccionarla, el espacio muestral sería con defecto y sin defecto. En lanzar un dado, el espacio muestral sería todos los números del 1 al 6, que son los resultados que podríamos esperar al momento de lanzar un dado. Ahora, si hablamos de probabilidades, también tendríamos que hablar de asignación de dichas probabilidades. Los tres métodos comúnmente usados son el método clásico, el método de frecuencia relativa y el método subjetivo. Sin importar el método que se vaya a utilizar, es necesario satisfacer con ciertos requerimientos básicos para la asignación de probabilidades. Entonces, acá estamos hablando de que existen tres métodos para poder asignar probabilidades. Uno es el método clásico, el otro es el método de frecuencia relativa y el otro es el método subjetivo. De esos tres vamos a abarcar lo que es el método clásico y el método de frecuencia relativa. ¿Por qué el método subjetivo no? Porque el método subjetivo hace más referencia a una probabilidad que es asignada por una persona sin realizar ningún estudio y sin realizar ningún proceso matemático o numérico. Simplemente es ese resultado de probabilidad se da en base a la autoestima que pueda tener esa persona o al nivel de confianza que pueda tener esa persona. Por ejemplo, si alguien dijera que va a sacar un producto al mercado y le preguntaran a esa persona que va a sacar ese producto cuál es la probabilidad de aceptación que cree que va a tener su producto, esta persona va a responder de acuerdo a su nivel de confianza que tenga, y podría decir: estoy seguro de que tendré un 80% de aceptación del producto. Alguien con menos autoestima podría decir: no, mi producto tendrá un 40% de aceptación, o así sucesivamente. Pero en sí, esa probabilidad o ese método subjetivo de probabilidad se hace a partir de la confianza que pueda tener una persona, y no existe un proceso matemático como tal para poder determinarlo. Entonces únicamente nos vamos a basar en el método clásico y en el método de frecuencia relativa, que estos sí tienen un proceso matemático a seguir. Ahora, para poder asignar una probabilidad tenemos que tener noción de los requerimientos básicos para la asignación de probabilidades, que son únicamente dos requisitos. El primero de ellos dice que la probabilidad asignada a cada resultado experimental debe estar entre 0 y 1. Entonces no puede ser un número menor que 0, que en este caso serían los negativos. En las probabilidades no vamos a tomar en cuenta los números negativos, pero tampoco serán resultados para probabilidades mayores a 1. Entonces tienen que ser probabilidades que estén entre 0 y 1. Esa será la manera en que asignaremos una probabilidad. El otro requisito es que la suma de las probabilidades de los resultados experimentales debe ser igual a 1. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4 resultados experimentales en total.
la suma de esos 4 resultados experimentales tiene que dar un total de 1. No se puede pasar de 1, no puede ser menor que 1. Si no se cumplen con estos dos requisitos para probabilidad, entonces no hemos asignado correctamente la probabilidad. Y por lo tanto, las asignaciones de probabilidad estarían mal. Entonces tenemos que basarnos siempre en esos dos requisitos y en que se cumplan para saber que lo que hicimos al momento de asignar probabilidades fue correcto. Ahora, nos vamos a enfocar en cada uno de los métodos que mencioné antes. Vamos a empezar con el método clásico y dice: es apropiado cuando todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad. Si existen n resultados experimentales, la probabilidad asignada a cada resultado experimental es 1 partido n o 1 dividido n. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo, porque acá pues quizá no se entienda demasiado con la definición, pero lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Vamos con el ejemplo número 1. Dice: considera el experimento de lanzar una moneda. Ahora, si pensamos un momento, al momento de lanzar una moneda, podemos esperar dos resultados. O puede salir cara o puede salir escudo, pero alguno de esos dos resultados tendrá que salir. Entonces, si nos dijeran cuál es la probabilidad de obtener cara, para poder asignar esa probabilidad tendríamos que tomar en cuenta las opciones que tenemos de que salga cara y dividirla entre el total de resultados que nosotros esperamos. Entonces analicemos. Vamos a lanzar una sola moneda. En una moneda puedo esperar dos resultados, cara o escudo. Entonces, total de resultados, 2. ¿Cuántas opciones tengo de que salga cara? Solamente una. Entonces, opciones de que salga cara, una. Dividido entre el total de resultados. ¿Cuántos resultados eran? 2, porque esperaba 2 resultados. Entonces, 1 dividido 2. 1 dividido 2 nos da como resultado 0.5 en decimal. Y si quisiéramos saber el porcentaje, ese 0.5 lo multiplicamos por 100 y se vuelve porcentaje, que sería el 50%. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad puede ser un medio, 0.5 o 50%. Ahora, si nos preguntaran cuál es la probabilidad de obtener escudo, entonces tendríamos que evaluar cuántas opciones tenemos de obtener como resultado escudo. Sabemos que hay dos resultados. Las opciones que tengo de que salga escudo es una opción, entonces sería una dividido entre la cantidad total de resultados, que son 2, entonces 1 dividido 2, y la probabilidad de que salga escudo es un medio, que en decimal es 0.5 y en porcentaje es 0.50. Ahora, recordemos que tenemos que cumplir con dos requisitos para asignación de probabilidades. El primero es que la probabilidad tiene que ser un valor entre 0 y 1. Entonces, evaluemos el decimal. 0.5 es un número que está entre 0 y 1, entonces cumplimos con el primer requisito de probabilidad. Para el segundo requisito de probabilidad es que la suma de las probabilidades de todos los resultados experimentales debe ser igual a 1. Entonces, en este caso, para este experimento que consistía en lanzar una moneda, 2 resultados, 2 probabilidades, y la suma de las probabilidades para cada uno de esos resultados me tendría que dar un total de 1. Entonces, si sumamos 0.5 más 0.5 da 1. Si sumamos un medio más un medio da 1. Si no me creen, lo podemos hacer en la calculadora. Ingresamos el un medio, entonces un medio más un medio, eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos. Recordemos que acá esta suma de fracciones podía ser simple, sumarla, mismo denominador, copio el denominador, sumo los numeradores, 1 más 1 da 2. Eso daría 2 entre 2 y 2 dividido 2 da 1. ¿De acuerdo? Para explicar ahí ese proceso matemático. Ahora, en porcentaje, pues obviamente no nos va a dar 1, nos daría el 100%, pero eso ya es hablando de un porcentaje. Pero si es en fracción o en decimal, nos tiene que dar como resultado 1. Si es en porcentaje, nos tiene que dar el 100%. Ahora, una nota importante. Las probabilidades se pueden representar de 3 maneras entonces. Como pudimos apreciar en este primer ejemplo, la probabilidad se puede representar en fracción, se puede representar en decimal o también se puede representar en porcentaje. Entonces tenemos 3 formas o 3 maneras de poder representar una probabilidad. Y en este caso sería el ejemplo número 1 utilizando el método clásico. Hago énfasis en lo siguiente. Aquí decía que este se suele utilizar cuando todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad, es decir, van a tener la misma probabilidad. Y como podemos ver acá, cada uno de estos resultados tiene exactamente la misma probabilidad, un medio o 0.5 de ser posibles. Ahora vamos con el método clásico, ejemplo número 2. Entonces, vamos con ese ejemplo. Dice: si se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener como resultado 4 o de obtener un 4? Entonces, ¿qué tenemos que analizar acá? Primero, que cuando lanzamos un dado vamos a tener un total de 6 opciones. O nos puede salir 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Entonces tenemos un total de 6 opciones. Total de resultados experimentales que podemos esperar son 6.
¿cuántas opciones tendríamos de que salga 4? En el dado únicamente hay un número 4. Entonces la opción de que salga el 4 es una opción de un total de 6 posibles. ¿De acuerdo? Y recordemos que una probabilidad se asigna a partir de eso. ¿Cuántas opciones tengo de obtener el resultado que me están, en este caso, especificando acá? ¿Cuántas opciones tengo de que salga un 4? Dividido entre el total de opciones que tengo o el total de resultados que esperaría. ¿De acuerdo? Entonces, opciones de que salga un 4, solamente tengo una opción. ¿De cuántas posibles? De 6 opciones. Entonces, la probabilidad expresada en fracción sería 1 de 6 o un sexto. ¿De acuerdo? Entonces, lo expresamos de esta manera. ¿Ya? Entonces, la respuesta para esa pregunta sería un sexto. Ahora, si nosotros analizamos aquí, ¿por qué es que se está empleando el método clásico? Porque todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir. Para el 1, ¿cuántas opciones tengo de que salga un 1? Un sexto. ¿Cuántas opciones tengo de que salga el 2? Un sexto también. Del 3 un sexto. Del 5 un sexto. Del 6 un sexto. O sea, todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir o la misma probabilidad, que es un sexto. Y recordemos que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos son que asigno valores entre 0 y 1. Si nosotros en una calculadora evaluamos un sexto, sería de esta manera. Un sexto es igual a, en decimal, 0.17. O sea que sí estoy asignando un número que está entre 0 y 1. Y la suma de todos los resultados o de todas las probabilidades para mis diferentes resultados experimentales, todos sumados me tienen que dar 1. Entonces en este caso, si yo sumo un sexto más 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 un sexto, todos tienen denominador 6, copio el denominador, sumo los numeradores, 1 más 1 2 más 1 2 más 1 3, 3 más 1 4, 4 más 1 5, 5 más 1 6, entonces me daría 6 sextos. Y 6 dividido 6 nos da como resultado 1. Entonces, cumplí con los dos requisitos de probabilidad, por lo tanto, hice bien el proceso de asignación de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tengo que percatarme de esos requisitos que cumplan para saber que estoy haciendo el trabajo de buena manera. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nos dicen cuál es la probabilidad de obtener un número par? Bueno, entonces evaluemos. Tenemos 6 resultados posibles en un dado. Nos dice la probabilidad de obtener un número par. ¿Cuántas opciones tenemos de que salga un número par? Aquí hay un número par, aquí tengo otro y aquí tengo otro. 2, 4 y 6. O sea que tengo 1, 2 y 3 resultados o 3 opciones de que salga un número par. Por lo tanto, la probabilidad sería 3 dividido entre el total de opciones que tengo o el total de resultados que espero, que son 6 resultados en total. Entonces 3 partido 6. Pero ese 3 partido 6 lo puedo expresar así en la calculadora. Le doy igual y en la calculadora aparece como resultado un medio porque aquí ya me lo simplificó. Entonces, siempre que tenga una fracción que todavía sea simplificable, entonces voy a simplificar. En este caso tiene tercera, tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2 y por eso el resultado es un medio. Que si tuviéramos que expresarlo en decimal sería 0.5. Y si fuera en porcentaje, multiplico ese 0.5 por 100 y me da el 50%. Ahora, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 2? ¿Ya? Mayor que 2. Eso quiere decir que el 1 y el 2 no los tomamos en cuenta. Tendríamos que tomar en cuenta únicamente los números que son mayores que 2. Que en este caso sería el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que tengo 4 opciones de que salga un número mayor que 2. Entonces tengo 4 opciones dividido entre el total de resultados que son 6, 4 sextos, entonces 4 partido 6. Y eso se puede simplificar. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Entonces tenemos 2 tercios. Que ese 2 tercios yo puedo colocarlo en la calculadora así, 2 tercios, presiono igual, presiono la tecla de A, B, C y me da 0.67. Entonces en decimal sería 0.67, en porcentaje sería el 67% porque multiplico esto por 100. Bueno, y ahí entonces estamos con esas preguntas del ejemplo número 2, que era de probabilidades con el método clásico. Ahora vamos a ver probabilidades con el método de frecuencia relativa. Dice, es el más conveniente cuando existen datos para estimar la proporción de veces que se presentarán los resultados y el experimento se repite muchas veces. Entonces, vamos a utilizar este método y lo vamos a comprender mejor en un ejemplo. Así que vamos a ir al ejemplo. Dice, suponga que el administrador de un complejo de departamentos proporciona la siguiente información. Aparece ahí en la tabla departamentos libres y días de ocurrencia. Entonces, departamentos libres dice 0, 1, 2, 3, 4 o hasta 5 departamentos libres. ¿Cuántos días ocurrió el tener 0 departamentos libres? En 2 días no se tuvo ningún apartamento libre. En 5 días se tuvo un apartamento libre. En 6 días se tuvo 2 apartamentos libres. En 4 días se tuvo 3 departamentos libres. En 3 días se tuvo 4 departamentos libres. Y en un solo día se tuvieron 5 departamentos libres. Ahora, esta es la información que nos dan.
A partir de eso no podemos obtener una probabilidad, porque recordemos que la probabilidad se asigna a partir de tener un total de resultados y un número de ocurrencia o posibilidades de que algo ocurra. En este caso sería, no tenemos un total, no hay un total como tal, pero podemos obtenerlo basándonos en los días de ocurrencia. Entonces, ¿cuántos días tenemos en total que se presentaron estos resultados? Lo podemos determinar sumando 2 más 5 más 6 más 4 más 3 más 1. Entonces podemos establecer en este caso la suma, y si sumamos todos esos días de ocurrencia tendríamos un total de 21 días de ocurrencia. Podemos entonces brindar la probabilidad de que no haya ningún departamento libre a partir de esos días de ocurrencia. ¿Cómo? ¿Cuántos días no hubo ningún departamento libre? 2. ¿2 de cuántos? 2 de 21 días en total. Entonces 2 partido 21 o 2 de 21 sería la posibilidad de que no haya ningún departamento libre. Y hacemos lo mismo con los demás. Aquí sería 5 de 21, 6 de 21, 4 de 21, 3 de 21 y 1 de 21. La idea que quiero que tomen es que de no haber un total, nosotros tenemos que buscar ese total, y para eso tenemos que sumar cierta característica. En este caso eran los días de ocurrencia, los sumamos, obtuvimos el total, y basándonos en ese total ya fuimos asignando o estamos asignando las probabilidades para ningún departamento libre, un departamento libre, 2, 3, 4 o 5 departamentos libres. Entonces, supongamos que me preguntaran cuál es la probabilidad de que no haya ningún departamento libre. La probabilidad sería 2 partido 21, que ese 2 partido 21 lo puedo expresar en decimal si lo ingreso en la calculadora, y sería 0.10, ¿de acuerdo? Entonces tendría un 0.10 de posibilidades o de probabilidades de que no haya ningún departamento libre. Yo lo mismo que si me dijeran cuál es la probabilidad de tener 5 departamentos libres, sería 1 de 21, ¿de acuerdo? Entonces ahora, basándonos en esa información, dice de la probabilidad de los eventos siguientes. Inciso A, la probabilidad de que no haya departamentos libres. Inciso B, de que haya de 2 a 4 departamentos libres. Entonces, para el inciso A está muy sencillo. Únicamente tenemos que ir a la tabla y vemos probabilidad de que no haya departamentos libres, o sea, de que haya 0 departamentos libres. Sería 2 de 21 la probabilidad, que en decimal sería 0.10, y lo colocamos. Eso está en la tabla, únicamente vemos la información de la tabla. Ahora, para el inciso B tenemos que analizar una partecita. Dice la probabilidad de que haya de 2 a 4 departamentos libres. En este caso tendríamos que tomar en cuenta entonces de 2 a 4 departamentos, es decir, las probabilidades para 2, 3 o 4 departamentos libres. Entonces vamos a tomar en cuenta a 6 partido 21, a 4 partido 21 y a 3 partido 21 para poder brindar esa probabilidad. ¿Qué tendríamos que hacer con esas probabilidades? Bueno, pues tendríamos que sumarlas para saber el total o la probabilidad total de que haya 2 a 4 departamentos libres. Entonces colocamos 6 partido 21 más 4 partido 21 más 3 partido 21. Tenemos que sumar esas probabilidades. Y en este caso, como tienen el mismo denominador, entonces una suma de igual denominador, copio el denominador que es 21, sumo los numeradores, 6 más 4, 10 más 3, 13. 13 de 21, esa sería la probabilidad en fracción, y esa probabilidad la puedo representar en decimal, 13 partido 21, si yo lo quiero saber, entonces sería de esta manera, sería aproximadamente 0.62. Si fuera en porcentaje, multiplico eso por 100 y sería el 62%. Entonces, así de esa manera resolvería el inciso B, y este es un ejemplo de lo que es el método de frecuencia relativa. Fundamentalmente en este método lo que tendremos que hacer es determinar un total y luego ir asignando probabilidades de acuerdo a ese total que tengamos. En el caso de las probabilidades también se emplea algo que se denomina diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Es una representación gráfica que permite visualizar un experimento que tiene múltiples pasos o pasos múltiples, es decir, varios pasos. Entonces, vamos a hacer una representación gráfica o un esquema de lo que es un experimento, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ir representando a través de un esquema de los pasos y resultados que se quieren obtener de ese experimento, y lo vamos a representar gráficamente. Eso lo vamos a entender a partir de los ejemplos. Vamos con el ejemplo número 1. Dice, si se lanzan al aire 2 monedas, encuentre las probabilidades de obtener, inciso A, 2 caras, inciso B, la primera moneda escudo y luego cara, es decir, en la segunda moneda cara. Y en el inciso C dice una cara como resultado, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar esto. Un diagrama de árbol lo voy a construir a partir de pasos. Entonces, si yo considero el experimento de lanzar al aire 2 monedas, tendría prácticamente 2 pasos. El paso número 1 consistiría en lanzar la primera moneda y el paso número 2 consistiría en lanzar la segunda moneda. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese diagrama de árbol?
Bueno, paso 1, lanzo la primera moneda. ¿Cuántos resultados esperaría yo al lanzar esa primera moneda? Si analizo, únicamente esperaría 2 resultados. Cara, en este caso coloqué una C porque la C representa cara, la E escudo. Entonces, en la primera moneda esperaría cara o escudo. Alguno de esos 2 resultados, únicamente 2 resultados. Entonces, esos son los resultados que yo espero lanzar la primera moneda, es decir, en mi primer paso. Ahora, el segundo paso sería lanzar la segunda moneda. ¿Cuántos resultados y cuáles son los resultados que espero para ese segundo lanzamiento o para esa segunda moneda? Bueno, esperaría también 2 resultados, cara y escudo. Pero ahora en lo que consiste un diagrama de árbol es que vamos a ir combinando resultados. ¿Cómo así? Paso número 1, lanzo la primera moneda. Solo espero 2 resultados, cara y escudo. Paso número 2, lanzo la segunda moneda y espero también cara y escudo como resultado. Pero esos 2 resultados de cara y escudo los voy a combinar con cada uno de los resultados del paso 1. Entonces lo que espero en el paso 2, que es cara o escudo, lo voy a combinar con cada resultado del paso 1. Es decir, lo combino con esta cara y espero cara y escudo, que lo voy a combinar con el otro resultado que esperaba en el paso 1, que es escudo. De esa manera entonces voy a tener ahora 4 ramas. Se le llaman ramas a todas estas líneas que tenemos acá y por eso es que se llama diagrama de árbol, porque vamos a construir una gráfica a partir de las ramas que nos van a estar representando resultados o probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces en este caso el total de resultados serían 4, ¿de acuerdo? Tenemos 4 resultados. Entonces, acá la probabilidad para este resultado de cara sería 1 de 2, o sea, un medio. Para escudo también sería un medio. Y para acá, para el paso número 2, lo mismo. La probabilidad de obtener cara va a ser un medio, la probabilidad de obtener escudo va a ser un medio. Pero ¿cómo vamos a dar la probabilidad para cada uno de los resultados que espero yo en esas ramas? Entonces, podemos determinar cuáles son los resultados que esperamos. Estos serían los 4 resultados. En la primera moneda lanzo y sale cara. En la segunda lanzo y también sale cara. Entonces uno de los resultados sería cara en la primera moneda y cara en la segunda moneda. Ahora, el segundo resultado sería lanzo la primera moneda y sale cara. Lanzo la segunda moneda y sale escudo. Entonces otro resultado sería cara en la primera, escudo en la segunda. O lanzo la primera moneda y sale escudo. Lanzo la segunda y sale cara. Entonces otro resultado sería escudo en la primera moneda y cara en la segunda. O lanzo la primera moneda y sale escudo, lanzo la segunda y también sale escudo. Entonces otro resultado sería escudo en la primera y escudo en la segunda. De manera que tengo esos 4 resultados. Ahora, ¿cómo determinaría la probabilidad para cada uno de esos resultados? Sencillo, multiplico la probabilidad de esta rama, que es, o de este resultado, que es un medio, por la probabilidad de esta otra, que también es un medio, y un medio por un medio nos daría un cuarto. Eso también lo podría yo representar en la calculadora. Podría ingresar un medio multiplicado por un medio y eso nos va a dar de resultado un cuarto. Ahí está. Y tendríamos exactamente la misma probabilidad para todos los resultados. Un medio por un medio va a dar un cuarto, un medio por un medio va a dar un cuarto y un medio por un medio va a dar un cuarto. Eso quiere decir que para cualquiera de estos 4 resultados la probabilidad es 1 de 4. ¿De acuerdo? Esas son las probabilidades. Ahora, evaluemos qué es lo que nos estaban solicitando. Decía, lance 2 monedas al aire, encuentre las probabilidades de obtener, inciso A, de obtener 2 caras, es decir, cara en la primera y cara en la segunda moneda. Y el resultado de obtener cara en la primera y cara en la segunda es esto. 4 resultados en total. ¿Cuántas opciones tengo de que caigan 2 caras? Solamente esta, entonces 1 de 4 que son en total. Por lo tanto es un cuarto. Y ahí estamos. Vamos ahora con el inciso B. Dice de que la primera moneda salga escudo y luego salga cara. Entonces buscamos ese resultado. En la primera escudo y luego cara. Solamente es este resultado. 1 de 4 posibles. Entonces también es un cuarto. Y vamos ahora con el inciso C. En el inciso C dice de que salga una cara. No me está indicando orden, únicamente es que salga una cara. Pero si dice que salga una cara, tenemos que entender que este resultado de 2 caras estaría eliminado, porque solo vamos a tomar en cuenta aquellos resultados en los que salió específicamente una cara. Por lo tanto, en la otra moneda tuvo que haber salido escudo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué resultados obtuvimos una sola cara? Nos damos cuenta que sería en este, aquí obtuvimos una cara nada más, y en este, que también obtuvimos una cara también nada más. Entonces tenemos ¿cuántas opciones de que salga una cara? 2 opciones. ¿De cuántas?
de 4. Entonces la probabilidad sería 2 cuartos. Otra manera de obtenerla es que tome en cuenta entonces esta probabilidad y la sumo. Un cuarto más un cuarto y eso también me daría 2 cuartos. Depende de cómo lo quieran obtener. O sea, aquí opciones hay varias para poder llegar a la probabilidad. O sea, lo puedo hacer así. Tengo dos opciones de 4 posibles, 2 cuartos. O tomo esta probabilidad que es un cuarto más un cuarto. De todos modos llego a 2 cuartos. Ese 2 cuartos es una fracción que todavía puede ser simplificada. Entonces extraigo mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Y la probabilidad entonces de que salga una sola cara es 1/2. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces el resultado o la respuesta para el inciso C. ¿De acuerdo? Vamos con un segundo ejemplo. Dice el ejemplo número 2. Si se lanzan 2 dados al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad que la suma de sus puntos sea 7? O que la suma de sus puntos sea 9 o un número mayor. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagrama de árbol en este caso para este problema? Acá, si pueden apreciar, es un diagrama de árbol que es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en un dado, esperamos 6 resultados. Aquí me dice que lance 2 dados. Entonces, el primer paso sería el lanzamiento del primer dado. El segundo paso sería los resultados que voy a obtener en el lanzamiento del segundo dado. Entonces, ¿cuántos resultados espero cuando lanzo el primer dado? Espero 6 resultados. Por eso hay 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los resultados que yo espero. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ahora, cuando lanzo el segundo, voy a esperar también 6 resultados. Pero como lo hicimos acá, dijimos que los resultados que voy a obtener en el paso número 2 los voy a combinar con cada uno de los resultados que obtuve en el paso 1. Entonces, como en este caso voy a lanzar el segundo dado y en el segundo dado espero 6 resultados, esos 6 resultados se van a combinar con cada uno de los resultados del paso 1. Entonces estos 6 se combinan con el número 1, esos 6 se combinan con el número 2, 6 se combinan con el 3, 6 con el 4, 6 con el 5 y 6 con el 6. Y obtenemos todo este diagrama de árbol. Ahora, acá, ¿qué es lo que nos interesa saber o qué es lo que nos interesa conocer? Nos interesa la suma de los puntos o de los resultados que vamos a obtener y que sean 7 o 9 o un número mayor. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los resultados que esperaríamos? Bueno, esperaríamos, por ejemplo, acá que en el primero salga 1 y en el segundo también salga 1, 1, 1. O que en el primero salga 1 y en el segundo salga 2, en el primero 1, 2, o 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. O que en el primero salga 2 y en el segundo salga 1, entonces se producirían los siguientes resultados: 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. O que en el primero salga 3 y en el otro salga 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 y así sucesivamente con todos los resultados que podríamos esperar en este lanzamiento de 2 dados. ¿Cuántos resultados experimentales tendríamos en total? Tendríamos 6 resultados experimentales. 6 de acá multiplicado por 6 de cada uno de estos sería 6 por 6. 36 resultados en total. Si contamos acá todos estos resultados, llegaríamos a un total de 36. Ahora, vamos a enfocarnos en darle respuesta a esas preguntas. No sin antes recordar que, por ejemplo, la probabilidad de que salga 1 acá en el primer dado es 1 de 6, o sea, un sexto. La probabilidad de que salga acá 1 también sería un sexto por un sexto, 1 por 1 da 1, 6 por 6, 36, sería 1 de 36. Entonces, todos los resultados que tenemos acá van a tener exactamente la misma probabilidad, 1 de 36, o un 36avos, como se quiera decir o como se quiera ver. Será la misma probabilidad para cualquiera de todos estos resultados, 1 de 36. Ahora, ¿cómo respondería al inciso A? Me interesa de que la suma de los puntos sea 7. Es decir, que acá si yo sumara estos resultados me diera un número 7 como total. Acá no, vamos a tomar en cuenta, yo ya los tengo marcados, únicamente los que tengo marcados en color rojo. Por ejemplo, acá que tenemos 1 en el primer dado, 6 en el segundo, la suma de esos dos, 1 más 6, da 7, entonces tomo en cuenta ese resultado. O acá, 2 y 5, 2 más 5 da 7 también, tomo en cuenta este, 3 y 4, 3 más 4 da 7, 4 y 3, 4 más 3 da 7, 5 más 2 da 7, 6 más 1 da 7, entonces voy a tomar en cuenta únicamente a esos resultados porque en esos resultados la suma de sus puntos daría 7. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos los resultados tienen un 1 de 36 opciones de ser posibles. Entonces acá, como fueron 6 resultados, sería un 36avos más un 36avos más 1 de 36 más 1 de 36 más 1 de 36 más 1 de 36. Sumaría el 1 de 36 6 veces. Y al hacer eso obtendría
mismo denominador, lo copio, 36, sumo los numeradores, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 da 6, 6 36avos. Y esto es simplificable, que puede ser sexta de 6, 1, sexta de 36, 6. Entonces la probabilidad de que la suma de los puntos sea 7 será igual a un sexto, ¿de acuerdo? Esa sería la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos. Y con eso ya estaría dando la respuesta al inciso A. O lo otro que pude haber hecho también es que tomo esto, como todos tienen la misma probabilidad, tomo 1 de 36 y lo multiplicaría por 6. Si hago eso, pues también se puede en la calculadora 1 de 36, que es la probabilidad para todos los resultados, multiplicada por 6, nos da un sexto, ¿de acuerdo? También se podía así, ¿de acuerdo? Ahora, para el inciso B, dice la probabilidad de que la suma de los puntos sea 9 o un número mayor. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomaremos en cuenta todos aquellos resultados en el que la suma de los puntos me dé 9. Yo ya los tengo marcados aquí en color azul, por ejemplo. 9 o un número mayor. Entonces acá 3 y 6, 3 más 6 da 9. Acá tengo 4 y 5 que también da 9. 4 y 6 que da 10. 5 y 4 que da 9. 5 y 5 que da 10. 5 y 6 que da 11. 6 y 3 que da 9. 6 y 4 que da 10. 6 y 5 que da 11 y 6 y 6 queda 12. Todos los chequecitos azules son los resultados que vamos a tomar en cuenta. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos 10 resultados a tomar en cuenta. Como la probabilidad para cualquiera de esos resultados es 1 de 36, como dije, se podría resolver de esta manera también. 1 de 36 multiplicado por 10 resultados, porque todos tienen la misma probabilidad. Entonces 1 de 36 por 10 me daría 10 por 1, 10, partido 36. Esto se puede simplificar, mitad de 10, 5, mitad de 36, 18. Entonces la respuesta sería 5 18avos. Y esa es la probabilidad de obtener, al lanzar dos dados, 9, o sea que la suma de los puntos de esos dados sea 9 o un número mayor. Y esa sería la otra forma de poder brindar resultados de probabilidad, pero apoyándonos de un diagrama de árbol que, como dije, es una representación gráfica en el que puedo colocar las probabilidades para diferentes resultados, pero de manera más visual, para poder hacer incluso un tanto más fácil esa asignación de probabilidades.